Bien, bueno, nosotros vimos todo lo que era registraciones comunes, las registraciones de compra, las registraciones de ventas, después vimos registraciones de flujos de efectivo, de imputación de resultados, lo fueron viendo con Luciana, y después yo les conté todo el tema de cómo era la imputación de los intereses cobrados y pagados por adelantado y de los intereses no devengados. Y ahí terminaríamos con lo que sería la primer parte de la materia, que es la registración. Y vieron que cuando hacíamos cada uno de los asientos, primero hacemos la registración en el libro diario y después hacemos la registración en el libro mayor. Déjenme buscar por acá, a ver que no me di cuenta de buscarlo antes. Mientras tanto les digo, vieron que cuando nosotros registramos, luego pasamos al mayor, como les decía. Cuando pasamos al mayor, a ver. Ay, no me agarró bien esto. Ahí está, ahí me agarró. Contabilidad. Vamos a ir a ver el 14, ¿de qué era? Acá. Ustedes ahí están viendo algo que se llama balance de comprobación de sumas y saldos. Vieron que cuando nosotros registramos en el libro diario, después esas registraciones las pasamos las pasamos al libro mayor. Y que cuando yo les dije que hablamos de registraciones, les dije que íbamos a tener tanto libros mayores como cuentas utilicemos en el libro diario. Ustedes fueron viendo mayores con Luciana, ¿no? Sí. Bueno, vieron que cada vez, por ejemplo, a ver si cuenta caja, vamos siempre a cuenta caja, que es la más fácil. Anotamos cuáles movimientos tuvo caja en el debe, cuáles movimientos tuvo caja en el haber, y el saldo siempre va a ser deudor. ¿Por qué? Porque es una cuenta de activos. Bueno, esto es la mayorización de las registraciones en el libro diario. Una vez que se mayoriza, el balance se termina armando y la base de ese balance es la conformación de una hoja de trabajo. Esa hoja de trabajo tiene 16 columnas. Las 4 primeras columnas de esa hoja de trabajo son estas, en donde las 2 primeras son de sumas y las 2 que le siguen son de saldos. ¿Qué es lo que hace el balance de comprobación de sumas y saldo? Dice, ¿cómo llegamos y qué es el balance? Dice, una vez procesados los datos entrados al sistema de registración, estos quedan almacenados en el libro diario, en el libro mayor, perdón. En ese libro mayor es una información útil que tomamos para las decisiones, y el balance de comprobación de sumas y saldo nos sirve para comprobar que la totalidad de los débitos, es decir, las registraciones al debe, sean iguales a la totalidad de las registraciones al haber, es decir, a los créditos, durante un determinado periodo. Con la facilidad que tenemos hoy de que existen todos los sistemas contables, vieron que hoy todo es por computadora, antes un balance de comprobación de sumas y saldo quizás lo hacíamos cada 2 o 3 días, una vez por semana. Hoy, con los sistemas, esta comprobación es diaria. Es decir, en una empresa en donde se hacen registraciones contables diarias, esas mismas registraciones, el mismo sistema informático nos va pasando a los libros mayores, y al final del día apretamos una tecla y nos salta el balance de sumas y saldo, y que obviamente al final nos tiene que dar igual, y eso nos comprueba que tanto las anotaciones que hicimos al debe son las mismas anotaciones que hicimos en el haber. Fíjense que esto está bien clarito lo que dice, el análisis y el control del mayor general se realiza mediante una prueba mecánica de la exactitud cuantitativa del proceso de registración por partida doble,
denominada balance de comprobación de sumas y saldos. Acá mismo lo está diciendo. Es una prueba mecánica de que si puse 5 en el debe, también puse 5 en el haber. No importa qué cuentas utilicé, pero que está el debe y el haber que están iguales. Y fíjense cómo está graficado en este momento. Miren, tenemos el libro diario, que del libro diario se pasa al libro mayor, y que del libro mayor se pasa al balance de comprobación de sumas y saldos. En este balance de comprobación lo que tengo que tener muy en cuenta es el saldo de las cuentas, si son deudores o acreedores. Fíjense acá, esta primer parte hasta acá, ven la flecha que yo estoy marcando, es el libro diario. Fíjense que tengo cuenta A, B y C, perdón, cuenta A cuenta B y a cuenta C. ¿Ves que es 12, 7 y 5? Esta cuenta A, cuando la pasamos al mayor, acá tengo el mayor de cuenta A, el mayor de cuenta B y el mayor de cuenta C, pasa al debe. En cambio, el 7 y el 5 pasa al haber de la cuenta C. El segundo asiento de cuenta C a cuenta A, fíjense, cuenta C la tengo acá, es un debe, cuenta A la tengo acá, es un crédito. Entonces, cuenta A tengo saldo 9, saldo deudor. En la cuenta B, saldo acreedor 7. En la cuenta C, saldo acreedor 2. Entonces, esto es lo que terminó pasando el balance de comprobación de sumas y saldo. ¿Qué es esto? A ver, vamos a agarrar primero el mío, que está más clarito. Fíjense qué es lo que hago. En la primera columna va el concepto o el nombre de cada una de las cuentas que utilicé para los libros mayores. Cada una de las cuentas que usé. ¿Qué van las columnas sumas? Todos los movimientos al debe. ¿Qué va en la columna haber? Todos los movimientos al haber. Vamos a ir al ejemplo de cuenta caja, que es la que tenemos acá cerquita. Miren, vamos acá en esta columna, casos mayores. Cuenta caja. Veo al debe, tengo 3 movimientos que me suman 66.500. Cuando voy al mayor, al balance de sumas y saldo, tengo 66.500 de sumas de movimientos al debe. Vamos de nuevo al mayor. En el haber tengo 2 movimientos, uno de 29 y otro de 17, que me suman 46.000. Voy al balance de comprobación y tengo 46.000 de movimientos al debe. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en principio? Agarrar todos y cada uno de los mayores que utilicé en la empresa, en la registración. Sumo cuántos movimientos tuvo el debe cada una de las cuentas y los anoto. Y sumo todos los movimientos que tuvo cada una de las cuentas en el haber y los anoto. Obviamente, después que hago con todas las cuentas lo mismo, la suma del debe me tiene que dar igual a la suma del haber. Ahí no puede haber diferencia. Una vez que tengo hechas las columnas de debe y haber en sumas, lo que tengo que hacer es determinar los saldos deudores y acreedores. Y para esto es importante que ustedes conozcan la naturaleza de cada una de las cuentas. Porque si a una cuenta que es deudora le pongo el saldo acreedor, obviamente ahí la diferencia se me va a duplicar. Entonces, fíjense, Banco Río tenía 106.000 al debe y tiene 52.000 al haber. ¿Qué era el saldo? El saldo es la diferencia, el residuo, entre los movimientos al debe y los movimientos al haber. En este caso, como los movimientos al debe son mayores que los del haber, el saldo, ¿qué saldo va a ser? Deudor. Porque aparte, fíjense de qué cuenta estamos hablando. Banco Río, cuenta corriente. Entonces, ya sabemos que si es Banco Río, cuenta corriente, como es una cuenta patrimonial del activo, sí o sí el saldo va a ser deudor.
En cambio, cuando vamos a la cuenta documentos a pagar, bueno, en este caso justo documentos vamos acá, a proveedores. Fíjense, proveedores. Vamos a ponerlo más acá, proveedores. Proveedores yo sé que es una cuenta de naturaleza pasivo, por lo tanto el saldo ¿cómo va a ser? Acreedor. Y es natural que como es de pasivo, los movimientos al haber sean mayor que los movimientos al debe. Es decir, cuando hablamos de una cuenta patrimonial del activo, que son las que tienen saldo deudor, los movimientos en el debe tienen que ser mayores que los movimientos en el haber. Cuando estamos hablando de una cuenta de pasivo o de patrimonio neto, los movimientos en el haber tienen que ser mayores que los movimientos al debe. Una vez que hacemos eso, tenemos que decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el debe y el haber? Y de acuerdo a eso y a la naturaleza de la cuenta, vamos a determinar cuáles son los saldos, si son saldos deudores o son saldos acreedores. Como la contabilidad es exacta y si el equilibrio siempre se mantiene, la sumatoria de todos los movimientos de las cuentas deudoras tiene que ser igual a la sumatoria de todos los movimientos de las cuentas acreedoras. Y con eso, ahí justificamos el balance de comprobación de sumas y saldos. Fíjense que acá también lo tienen. Bueno, en este caso, yo no les mostré el ejemplo con el código de la cuenta, pero eso puede variar o no. Dice el nombre de la cuenta, el total de los débitos, el total de los créditos, y el saldo si es deudor o si es acreedor. En el procedimiento operativo, todo lo que vamos a seguir viendo acá es lo que ya estuvimos hablando. Primero se consignan todas las cuentas abiertas en el libro mayor con las correspondientes sumas de movimientos al debe y al haber. De tenerse presente que, lo que hay que tener presente es esto, a ver dónde, si me quedó alguna cuenta saldada. Bueno, no, acá justo no me quedó ninguna. Pero vamos a hacer el caso de que yo haya tenido, acá en documentos a pagar, ese documento lo hubiese pagado. Vamos a tener el caso este, que tenía 42.000 al haber. Vamos a hacer el ejemplo, acá automáticamente ya se me cambiaron las sumas, ¿ven? Vamos a hacer el ejemplo de que hubiese tenido 42.000 al debe. Esto, por más que en el mayor la cuenta quede saldada, los movimientos hay que ponerlos igual, ¿sí? Entonces, en este caso, acá me va a quedar con saldo 0. Es decir, esta no va a existir, no va a tener saldo, pero sí los movimientos que esa cuenta haya tenido, por más que esté saldado, siempre lo debo agregar. Como dice acá, debe tenerse presente que la cuenta, que aunque la cuenta esté saldada, igual deben consignarse las respectivas sumas de movimientos del periodo a fin de ampliar las posibilidades de control. ¿Por qué? Porque si después me surge alguna diferencia, mientras más datos tenga, más posibilidades tengo de encontrarlo, ¿sí? A esa diferencia. ¿Cuáles son los errores más importantes que surgen cuando hago un balance de comprobación? Transposición de las cantidades en los libros, es decir, que cuando pasé del libro diario al libro mayor, quizás en algún número me equivoqué. Transposición de cantidades en los pases al balance de comprobación del libro mayor. Pases en columnas equivocadas, la tenía que pasar en el debe y la pasé en el haber. Saldos mal traspasados, totalización o sumas en el mayor mal realizadas, cifras pertenecientes a la cuenta banco y la tenía en la cuenta caja. Es decir, son errores comunes que pueden surgir, que obviamente son errores de trabajo, que estoy haciendo un pase de un libro a otro, me equivoco de columna. Entonces, el objetivo, si yo llega a una pregunta y le digo, bueno, ¿cuál es el objetivo del balance de comprobación de sumas y saldos? Comprueba si los pases del libro diario se hicieron en su totalidad. Es el control de que los movimientos al debe del libro diario sean iguales a los movimientos del haber del libro diario, ¿sí?
Y se verifica a través de la igualdad entre la columna de los saldos deudores con los saldos acreedores. Bueno, todo esto que sigue acá es exactamente, fíjense que ahí dice control y confección. ¿Cómo se debe realizar? Pero esto cuando lo hagan en la práctica con Lu, directamente esto es simplemente contarle los pasos que tengo que ir haciendo para realizar el balance que en unas palabras ya se los dije. Vamos ahora a empezar con lo que es la segunda parte de la materia. Bueno, con la segunda parte de la materia vamos a arrancar distinto. Yo ahí estaba mirando en la plataforma, a ver, ustedes tienen acá las guías de trabajos prácticos, la primera parte, que es lo que están viendo con Luciana, y inclusive algunos prácticos ella los iba a modificar. Yo acá abajo, ahora después les voy a agregar una apertura nueva que va a decir guía de trabajos prácticos segunda parte, porque se las voy a modificar a las que estamos haciendo en Junín, porque como vamos más atrasados, la voy a achicar a la guía, vamos a hacer algo más simple, porque si no, no vamos a llegar. Porque no podemos hacer de 10 casos por guía porque es mucho. Más vale, se las divido y los que dejo sin que los veamos en clase se los doy para que practiquen. Así que vayan estando atentos a la plataforma, que ahí voy a ir poniendo todo. Bueno, les cuento un poquito cómo es la segunda parte de la materia. Ustedes vieron que la ecuación contable básica es esto, es activo igual a pasivo más patrimonio neto. El estado de situación patrimonial es uno de los estados básicos que se tienen que presentar con el balance, y es el que hace mención a cómo está conformado ese activo, ese pasivo y ese patrimonio neto. Entonces, nosotros lo que tenemos que ver, a ver si lo tengo por acá, déjenme ver. Déjenme ver. Acá. El estado de situación patrimonial es esto. Cuando yo expongo en el balance, voy a decir que tengo el activo, que tengo el pasivo y que tengo el patrimonio neto. Fíjense que son los 3 cuadraditos que les mostré recién. ¿Qué voy a decir en el estado de situación patrimonial? Que el activo corriente está compuesto por disponibilidades o caja, inversiones, créditos, otros créditos, bienes de cambio. El activo no corriente va a ser bienes de uso y el total del activo. Entonces yo voy a poner que de disponibilidades de caja y banco voy a tener 100.000 pesos. Y al lado de caja y banco, entre paréntesis, voy a poner nota 1, caja y bancos. Y seguido al balance, después del estado de situación patrimonial, voy a encontrar otra hoja en donde diga nota 1, y si acá dije 100.000 pesos, en la nota 1 me va a aparecer el hecho de cómo están conformados esos 100.000 pesos. Si tengo cheques, si tengo pesos, si tengo monedas, si tengo plata en el banco, si tengo plata en la caja de ahorro o en la cuenta corriente. Es decir, esos 100.000 pesos, ¿de qué manera están conformados? Los mismos que los créditos, acá voy a poner 1.000.000 de pesos, y voy a poner nota 3, voy a ir atrás del balance, va a decir, voy a ir a la hoja de la nota 3 y me va a decir, el 1.000.000 de pesos es porque te debe Juan, Pedro, González, Ledesma, Tamuso, porque tenés documentos a cobrar, por tanto. Es decir, va a especificar las notas al balance cómo está conformado cada rubro. Esto sabemos que se llaman rubros. Es decir, son las cuentas de exposición que engloban a las cuentas con las cuales nosotros registramos. Muy bien. Y entonces estamos en condiciones de empezar. ¿Cuál es la intención de la segunda parte? Vamos a ir viendo
rubro por rubro. Es decir, vamos a ver quiénes componen al activo, quiénes componen al pasivo, quiénes al patrimonio neto, y a su vez, dentro de esos rubros, cuáles son las características de cada uno de los rubros. Con el primero que empezamos es con el cuadradito del patrimonio neto. Como sabemos, el patrimonio neto es, y ya lo vimos en las primeras clases, es uno de los elementos de la ecuación contable básica y que, por despeje de la ecuación, de esa expresión cuantitativa, sabemos que el patrimonio neto es igual al activo menos el pasivo. Es decir, que se compone el patrimonio neto del aporte de los propietarios más los resultados que se hayan ido acumulando a lo largo de la vida del ente. Porque ustedes recuerden que cuando empezamos dijimos que existía una ecuación contable estática que la podemos como equivaler a la ecuación de inicio o a la ecuación inicial de la empresa, y una ecuación dinámica, que es aquella en donde cuando empiezan a aparecer los resultados, el patrimonio neto ya no es igual al capital. Porque también vimos en las filminas que en la situación inicial del ente, el patrimonio neto era igual al capital. Y en cuanto empezaban a existir los primeros resultados, esos resultados hacen que el patrimonio neto ya no sea igual a capital, sea igual a capital más resultados. Entonces la estructura patrimonial la podemos expresar como el aporte de los, es decir, el activo menos el pasivo es igual al aporte de los propietarios, que esto es lo que equivale al capital, más los resultados acumulados. Los resultados acumulados, dijimos, justamente esa es la palabra. Ustedes siempre piensan en la palabra. Yo siempre digo que las palabras hablan por sí solas. Si yo digo resultados acumulados, ¿qué estoy queriendo decir? Los resultados que se vinieron dando a lo largo de la vida del ente y se fueron acumulando año tras año porque no se le dio todavía una asignación específica. La estructura patrimonial. Así como les dije que cuando hacemos el balance existen estados básicos que no pueden faltar en un balance, como es el estado de situación patrimonial. Son tres los básicos: el estado de situación patrimonial, el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto. Justamente como estamos hablando de patrimonio neto, vamos a ver cómo se conforma o cómo se confecciona el estado de evolución del patrimonio neto. Más que cómo se conforma, por quién está, cómo está conformado. Fíjense que recién dijimos en la filmina anterior que el patrimonio neto era aporte de los propietarios y resultados acumulados. Entonces, como vemos, tenemos acá esas dos diferencias: aporte de los propietarios y resultados acumulados. Dentro de aporte de los propietarios, la palabra lo dice, ¿qué es el aporte de los propietarios? El aporte que hacemos nosotros, los dueños. Entonces, es lo que tengo acá. Ese aporte luego lo vamos a tener dividido. ¿En qué lo vamos a dividir? En capital. Pero a su vez podemos encontrar otras columnas que se llaman ajuste al capital, aportes irrevocables, primas de emisión. La suma de esas cuatro me va a dar un total. En la columna general de resultados acumulados, yo recién que les dije, los resultados acumulados son todas las ganancias que viene teniendo el ente durante su vida económica, que fue acumulando año tras año. Un año ganó 10.000, otro año tuvo un resultado positivo de 20, al tercer año tuvo otro resultado positivo de 20, quiere decir que a hoy, si es el cuarto ejercicio, trae acumulado un resultado positivo de 50.000 pesos, si es que con esos resultados hasta ahora no hizo nada, no tomó ninguna decisión. Si no tomó ninguna decisión, no los asignó a algo específico, hablamos de resultados acumulados. Pero obviamente después eso lo vamos a subdividir. ¿En qué los vamos a subdividir? En resultados no asignados
o ganancias reservadas. Vamos a ver después, más adelante, hoy también, qué son las ganancias reservadas y qué son los resultados no asignados. Esto es de diferentes definiciones que existen del patrimonio neto. Y, a ver, aguárdenme un momentito. Y él dice, a ver, aguárdenme. Bueno, lo fui a retar a mi marido, estaba hablando mucho. Entonces dijimos que el patrimonio neto se conformaba de dos grupos, los aportes y los resultados acumulados. ¿Quiénes son los aportes? Los aportes que realizan los propietarios, la capitalización de ganancias, es decir, ¿qué hablamos de capitalización de ganancias? Los resultados que va teniendo la empresa los vamos capitalizando, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante también. Y los resultados acumulados en ganancias reservadas y en resultados no asignados. Y este cuadrito que ven acá, chicos, lo pregunto siempre en el final. Por eso se los aclaro. Y dice, ¿cómo está compuesto el patrimonio neto? Y tiene dos aperturas principales que son las celestes. Los aportes de los propietarios y los resultados acumulados. A su vez, los aportes de los propietarios los vamos a dividir en capitalizados y en los no capitalizados. Fíjense, en este cuadro, acá, aporte de los propietarios, tenemos este que es capital, es lo que le vamos a llamar el capitalizado. El resto son los no capitalizados. Acá me pasé de largo. Y los resultados acumulados, que los dividíamos en ganancias reservadas y en resultados no asignados, las ganancias reservadas las vamos a dividir en reservas legal, facultativa y estatutaria. Me van a decir, y Verónica, ¿y por qué? Bueno, aporte de los propietarios. Yo les dije que era el aporte que hacía el socio a la sociedad. Pero es el que entraría acá, el capitalizado, donde dice aportes de capital. Pero en este caso es para cualquier tipo de sociedad, excepto las sociedades anónimas. Porque las sociedades anónimas, al capital, lo vamos a llamar acciones en circulación. No lo vamos a llamar capital. O sea, la diferencia. Hoy quiero poner un kiosco. Compro, tengo los chupetines, tengo las golosinas como mercadería, tengo dinero y tengo un inmueble. ¿Cuál es el asiento original de esa sociedad, de ese kiosco? Caja, mercaderías, inmuebles a capital social. Soy una persona unipersonal, o sea, soy una empresa unipersonal porque soy la única dueña, entonces hago mercaderías, caja, inmueble a capital. Una SRL va a ser socio Juan, socio Pedro a capital social. Y así cualquier tipo de sociedad, excepto las sociedades anónimas, que cuando se conforma la sociedad, en vez de acreditar como cuenta del patrimonio neto a capital, vamos a acreditar otra cuenta que se llama acciones en circulación. ¿Hasta ahí vamos? Sí. ¿Sí? Bien. Sí. Y del otro costado tenemos los no capitalizables. Es decir, van a formar parte del patrimonio neto, van a formar parte dentro de la rama de aporte de los propietarios, pero no van a formar parte dentro de los capitalizados. ¿Cuáles son esos? Los aportes irrevocables, las primas de emisión, los dividendos en acciones y los ajustes al capital. De cada uno de ellos vamos a hablar. No se piensen que los voy a alargar así nomás. Les voy a explicar qué es cada uno. Y lo mismo vamos a hacer con las ganancias reservadas.
Vamos con el primero, el aporte de los propietarios. Que ya en una palabra ya les conté lo que era. El capital lo voy a llamar capital en cualquier tipo de sociedad y acciones en circulación en una sociedad anónima. Porque en la sociedad anónima el capital está formado por acciones, mientras que en una SR está formado por cuotas parte. ¿Qué es el capital? Se denomina capital al aporte dinerario o en especie de los socios, reflejado en las acciones para el caso de la sociedad anónima o en cuotas sociales para el caso de las SR, las sociedades de responsabilidad limitada. Se compone las acciones, por un lado, por el valor nominal, y por el otro lado, su ajuste para reflejar el efecto de los cambios en el poder adquisitivo de la moneda. ¿Qué es el valor nominal? Es el valor que va a estar impreso en cada una de las acciones o de las cuotas sociales. Es decir, yo quiero comprar acciones de una empresa, me van a decir, bueno, la acción te sale 100 pesos, o vamos a poner la acción te sale 150 pesos, es el precio de cotización o el precio de mercado. Pero el valor que para la empresa tiene esa acción escrito en la misma es el valor nominal, es el valor que está escrito, es por el cual se suscribieron inicialmente las acciones en el asiento de origen. ¿Sí? Bueno, ahora en cuanto se corte, después nos unimos de nuevo. El aporte de los propietarios lo tenemos que dividir en dos grandes grupos, que se llama suscripción e integración. Es decir, cuando dos personas, vamos a hacer una sociedad de dos personas, cuando dos personas se reúnen para conformar una sociedad, lo primero que tienen que hacer es firmar un contrato social. ¿Sí? Se firma un contrato social y en el contrato se deja constancia de cada una de las cosas que